Imaginen un mundo sin hospitales modernos, sin la simple idea de lavarse las manos para prevenir enfermedades. Un mundo donde los soldados heridos tenían más probabilidades de morir por una infección que por la propia herida. Ahora, imaginen a una mujer, nacida en una familia rica y poderosa, que decide desafiar todas las expectativas sociales para cambiar esa realidad. Esta es la historia de Florence Nightingale, la mujer que no solo fundó la enfermería moderna, sino que transformó la manera en que entendemos la salud y el cuidado. Antes de que se hablara de higiene hospitalaria o de la importancia de las estadísticas para salvar vidas, hubo una mujer que, armada con una lámpara y una mente brillante, iluminó la oscuridad de los hospitales del siglo XIX. Su nombre se convirtió en leyenda, pero su camino estuvo lleno de sacrificios, conflictos familiares y una lucha constante contra un sistema que no quería cambiar. Hoy vamos a descubrir la increíble vida de Florence Nightingale, la dama de la lámpara, la primera gran enfermera del mundo. Nuestra historia comienza el 12 de mayo de 1820, en Florencia, Italia, ciudad que le dio su nombre. Florence Nightingale nació en el seno de una familia británica increíblemente adinerada y conservadora. Su padre, William Nightingale, era un terrateniente con una vasta cultura, y su madre, Frances, una mujer de la alta sociedad obsesionada con el estatus y las apariencias. Desde el principio, la vida de Florence y su hermana Mayo R. Partenope parecía predestinada a recibir una educación exquisita, asistir a bailes, encontrar un buen marido aristocrático y convertirse en damas de sociedad. Y la educación que recibieron fue, sin duda, privilegiada. Su padre, un hombre progresista para su época en cuanto a la educación femenina, se encargó personalmente de instruirlas. Florence no solo aprendió idiomas como el francés, el alemán o el italiano, sino que demostró un talento extraordinario para las matemáticas y la filosofía, materias completamente inusuales para una mujer de su tiempo. Era una mente analítica, lógica, sedienta de conocimiento, pero debajo de esa mente brillante latía un corazón con una sensibilidad fuera de lo común. Desde muy pequeña, Florence sentía una profunda empatía por el sufrimiento ajeno. Le dolía ver a los animales heridos, a los enfermos de los pueblos cercanos a sus fincas familiares. Sentía un impulso irrefrenable de ayudar, de aliviar el dolor. Esta vocación se hizo aún más clara cuando, a los 16 años, vivió una experiencia que marcaría su vida para siempre. Un día, mientras paseaba por los jardines de su casa, sintió lo que ella describiría como una llamada de Dios. En su diario personal, un tesoro que nos permite conocer sus pensamientos más íntimos, escribió: Dios me habló y me llamó a su servicio. Para Florenzi, esa llamada no era una simple fantasía adolescente, era una misión, un propósito divino. Pero, ¿cuál era ese servicio? Al principio no lo tenía claro. Lo que sí sabía era que la vida que su familia había planeado para ella le parecía vacía y superficial. Los bailes, las cenas, las conversaciones triviales, todo le resultaba una jaula dorada. Sentía que su inteligencia y su pasión se estaban desperdiciando. Su familia, especialmente su madre y su hermana, no entendían su descontento. ¿Cómo podía no querer esa vida de lujos y comodidades? Las presiones para que se casara eran constantes. Tuvo varios pretendientes, hombres ricos, cultos y de buena posición. Uno de ellos, Richard Monckton Milnes, un poeta y político, la cortejó durante años. Florence sentía afecto por él, pero sabía que el matrimonio significaría el fin de su búsqueda, el fin de su misión. Después de una larga lucha interna, lo rechazó. Para su familia fue un escándalo. Para Florenzi fue una declaración de independencia. La tensión en el hogar de los Nightingale se volvió insoportable. Florence quería trabajar, quería ser útil, y la única profesión que resonaba con su llamada interior era la enfermería. Pero en la sociedad victoriana del siglo XIX, ser enfermera no era una profesión respetable. Era un trabajo asociado a las clases bajas, a mujeres sin educación, a menudo con problemas de alcoholismo. Los hospitales eran lugares sucios, caóticos y peligrosos. Para una dama de su posición era impensable. Era una deshonra en su madre y su hermana estaban horrorizadas. ¿Qué dirá la sociedad? Era su gran temor. Las discusiones eran constantes, llenas de lágrimas y reproches. Florence se sentía atrapada, deprimida,
pero no estaba dispuesta a rendirse. Decidida a seguir su camino, comenzó a estudiar en secreto, devoraba informes sobre hospitales, sistemas de salud pública y estadísticas. Se dio cuenta de que para cambiar las cosas no bastaba con la buena voluntad, necesitaba conocimiento, necesitaba formación. Fue entonces cuando descubrió la existencia de un lugar que cambiaría su destino, el Instituto de Diaconisas de Kaiserswerth, en Alemania. Fundado por el pastor Theodor Fliedner, Kaiserswerth era una institución religiosa pionera en la formación de enfermeras. Era un lugar austero, pero ofrecía un entrenamiento riguroso y sistemático. En 1844, a los 24 años, Florence tomó una decisión que rompería definitivamente con su familia. Quería ir a Kaiserswerth a estudiar enfermería. La reacción de su madre y su hermana fue de furia y desesperación. La consideraron una egoísta, una rebelde, que estaba manchando el honor de la familia. El conflicto fue brutal. Sin embargo, en medio de la tormenta, Florence encontró un aliado inesperado en su padre. Aunque al principio se opuso, William Nightingale comprendió la inquebrantable determinación de su hija. Vio que su inteligencia y su pasión no podían ser contenidas. Finalmente cedió y aceptó financiar sus estudios con una pequeña renta anual, dándole la libertad que tanto ansiaba. Así, con más de 30 años, Florence Nightingale hizo las maletas y viajó a Alemania. Las condiciones en Kaiserswerth eran duras. Edificios fríos, comida sencilla, una disciplina casi militar. Pero para Florence era el paraíso. Por fin estaba aprendiendo, estudió organización hospitalaria, técnicas de higiene, la importancia de la disciplina y sobre todo un enfoque humano hacia el paciente. Aprendió a administrar, a llevar registros, a usar las estadísticas para entender qué funcionaba y qué no. Fue durante esta época cuando formuló una de sus ideas más revolucionarias y que hoy nos parece tan obvia. Escribió en sus notas: el primer deber de un hospital es no causar daño al enfermo. En una era donde los pacientes morían de infecciones contraídas en el propio hospital, esta frase era una bomba. Demostraba que Florence no solo veía la enfermería como un acto de caridad, sino como una ciencia que requería conocimiento, método y rigor. Cuando regresó a Londres, ya no era la joven confundida que buscaba un propósito. Era una mujer con una visión clara, con un plan. Quería reformar los hospitales de Inglaterra, aplicar todo lo que había aprendido y profesionalizar la enfermería. Consiguió su primer trabajo como superintendente de un hospital para damas de la alta sociedad en Harley Street. Allí puso en práctica sus ideas, mejoró la higiene, instaló un sistema de agua caliente, reorganizó la cocina y la farmacia. Los resultados fueron inmediatos y espectaculares. Su reputación como administradora brillante comenzó a crecer. Florence Nightingale ya había tomado su decisión. Dedicaría su vida a transformar la enfermería desde dentro. Había ganado su primera batalla contra las convenciones sociales y las expectativas de su familia. Pero aún no sabía que el destino le tenía reservado un desafío mucho mayor, un escenario donde el horror y la muerte pondrían a prueba todo su conocimiento y su coraje. La guerra más sangrienta de su tiempo estaba a punto de estallar en un lugar lejano llamado Crimea, y sería allí, en medio del caos y el sufrimiento, donde su nombre se convertiría en leyenda para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje a los inicios de la vida de una mujer extraordinaria. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte la segunda parte de esta historia, donde veremos cómo Florence Nightingale se enfrentó al infierno de la guerra y cambió la historia de la medicina. Nos vemos en el próximo video.